Moi ben, boas noites a todos e a todas. Para mí, hoxe é un día especial, importante. Tiña moita ilusión por estar aquí presentando a Miguel, que ademais de ser un profesional impresionante e ademais un bo amigo. Este gusto por presentalo ven de que hai 3 anos inviteino a dar unha charla nesta mesma casa e veu, por suposto, pero eu tiven un contratempo importante e non puiden asistir, non podía de ninguna das maneiras, e sempre me quedei con esa espiña cravada de non poder estar naquela conferencia que tan generosamente, como sempre, por outra banda, Miguel aceptou dar aquí nesta casa. Daquela era organizado pola Torre de Hércules e máis polo Museo Arqueolóxico. No meu sitio estivo Ana Martínez, unha boa compañeira que sempre está disposta a botar unha man, pero dende entón que pasaron 3 anos, eu sempre me acordaba daquela circunstancia. E cando me invitaron a presentar a Miguel, dixen, por suposto que vou, aínda que sexa de calquera das maneiras. Non hai moito que contar de Miguel porque xa é un vello conocido. Sabemos del que é licenciado en Geografía de Historia, pero ademais doctor en Ciencias da Antiguidade pola Universidade de Zaragoza. Por suposto que non vou ler todo o seu currículum porque entón tería que marchar el e daría eu a conferencia sobre os antecedentes profesionais de Miguel, que son moitos e moi interesantes. En calquera caso, vou dicir que é Research Associate en la Universidade de Texas, Research Associate en el Institute of Nautical Archaeology, tamén de Texas, investigador asistente del Instituto de Arqueología y Paleociencias del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa, y administrador de Arqueonauta, empresa de arqueoloxía dedicada ao estudio e conservación do patrimonio cultural tanto subacuático como terrestre. Non cabe dúbida que non hai unha persoa máis axeitada que Miguel para falar do Porto dos Ártabros neste ciclo de conferencias, porque é a persoa nesta cidade que máis sabe dos antecedentes do Porto dos Ártabros. E seguramente será unha verdadeira ledicia poder escoitalo e poder coñecer un pouco máis dese porto que está sempre, que está afastado absolutamente, e que, sin embargo, sabemos que está ali e que hai moito que coñecer e moito que afondar nel. Miguel, adiante. Moitas gracias, Ana, por a túa presentación. A verdade que comentábamos aquí ao principio cando estamos aquí falando de que esta é a miña segunda conferencia e a primeira invitaxesme ti aquí. É moi ben, eu encantado de asistir e agradecer tanto a ti en persona por la invitación anterior que no pudiste atender y ahora al grupo Galicia Viva que nos ha ofrecido esta oportunidad de reencontrarnos. Unos elogios exagerados como siempre, pero bueno, agradecértelo profundamente. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene múltiples, podemos abordar desde múltiples vías. A mí cuando me propusieron hablar del puerto de los Ártabros, el puerto de La Coruña, de Brigantium, es decir, de la navegación atlántica, pues evidentemente dije, bueno, esto es un tema vastísimo y podemos abordarlo desde múltiples formas. Pero decidí al final abordarlo desde un punto de vista arqueológico, puramente arqueológico, con lo cual no nos vamos a detener demasiado en filologías ni en historia escrita, y por supuesto nos basaremos en muchos de los datos que conocemos a través de los textos, pero vamos a abordar este tema desde un punto de vista, ya digo, un poco más arqueológico,
basándonos en los restos materiales, en las evidencias físicas, en el empirismo y no tanto en la literatura, que muchas veces, cuando tratamos sobre temas tan alejados de la historia y sobre todo tan alejados geográficamente del centro cultural que los escribió en su momento, pues muchas veces están metidos eso, en brumas atlánticas, en mares procelosos, y es posible que no siempre sean unas fuentes, digamos, totalmente fiables, ¿no? ¿Ves? A ver, ya la he liado. La primera. Ahí está. Bueno, primero quisiera entrar con una breve introducción, porque muchas veces tenemos que establecer conceptos, ¿no?, que muchas veces se nos escapan a los seres humanos, que somos seres terrestres, somos seres continentales, y en ocasiones miramos al mar pues con cierto desconocimiento y con cierta prevención, ¿no? Pero el mar ha formado parte de nuestra historia desde la propia prehistoria, desde mucho antes. A ver. Es acercarme un chisme de estos y liarla ya. En fin, estaba diciendo que, bueno, que debemos de mirar al mar con una nueva visión, y el mar ha formado parte de la historia de la humanidad desde mucho antes de la prehistoria, ¿no? Decía George Bass, que es el padre de la arqueología subacuática mundial, decía que mucho antes de ser granjeros, es decir, mucho antes del Neolítico, ya fuimos marinos, ¿no? Ya navegábamos, ya cruzábamos los mares, y es por eso que el mar ha sido siempre pues una constante en la historia. Hay otro viejo axioma que dice que la civilización cabalga sobre las olas, ¿no? Es decir, que el hombre se relaciona sobre las olas y que surca con sus naves. Y el mar pues es un elemento, es una vía de comunicación que permite transportar mercancías, permite transportar personas, permite transportar ideas mucho más rápido que cualquier otro sistema de comunicación que haya conocido el hombre, evidentemente, hasta la aparición de los medios actuales de comunicación, ¿no? En el mar es la forma más sencilla de... No va adelante con esto. Ahí está. Creo que sí. El hombre, el mar es la vía de comunicación más sencilla. Por el mar han transportado las grandes naves romanas, las grandes naves españolas que cruzaron por primera vez océanos en la historia. Por el mar se produce la mayor parte de nuestro comercio y de nuestro tráfico. Si miran ustedes a su alrededor, pues prácticamente cualquier objeto que tengan ustedes al alcance de su vista, pues en algún momento ha viajado por mar, ¿no? Y de la importancia del mar a nuestra sociedad en este momento no le desvelamos nada nuevo, ¿no? Todos sabemos el gran problema que existe hoy en día en la logística mundial por la falta de fletes, por la falta de buques, por la falta de contenedores, provocado pues, por las circunstancias lamentables que estamos viviendo. Es decir, el mar es una de las partes más importantes de cualquier sociedad moderna y en el pasado, ¿no? Por otra parte, vivimos en un continente que es un continente totalmente abierto al mar. Pese a que nos pueda parecer, ya digo, desde un punto de vista continental, que el mar ha supuesto poco en nuestra historia, sin embargo, a través de los mares y de los ríos, pues se produce y se ha producido a lo largo de la historia gran parte de los contactos que han moldeado nuestro continente y que han moldeado nuestras sociedades y que nos han moldeado a nosotros en el sentido que hoy somos, ¿no? Barry Conliff, que es la persona que ha tratado últimamente con más propiedad este mundo atlántico, este mundo marítimo europeo, pues ha dividido nuestras costas europeas en cinco grandes áreas
y serán las relaciones entre estas áreas las que marcarán la conferencia que hoy les traigo, ¿no? Podríamos pensar que el lugar donde nos encontramos, el Atlántico, Galicia, la ciudad de La Coruña, estamos en un extremo, en un lugar apartado, estamos en un confín. Lo decía Emilio González López, que fue cronista de La Coruña, perdón, de Galicia, o incluso hasta Salvador de Madariaga, ¿no? Que estábamos eso, en un extremo continental, alejados de los grandes núcleos, pero sin embargo, la paradoja es que esa situación, digamos, alejada de los grandes ejes de comunicación europeos, pues los que unen Londres con Roma pasando por París, o los que unen Moscú con Berlín y con París, todos estos grandes ejes. Sin embargo, en Galicia estamos alejados, pero, sin embargo, esta situación nos ha puesto frente a la más grande ruta que ha conocido la humanidad en toda su historia, que es la ruta del Atlántico Norte, la que discurre frente a las costas de Galicia, con una densidad enorme, porque es el lugar por el cual tiene que pasar inexcusablemente cualquier embarcación que salga del norte de Europa prácticamente a cualquier otro lugar del mundo, o que desde cualquier otro lugar del mundo quiera llegar al norte de Europa. Esto nos ha situado en una posición privilegiada con respecto al tráfico marítimo y a las relaciones europeas. A través del mar, ya les digo, es la forma más rápida y más barata de comunicarse los seres humanos. Y esto ha provocado que en esta zona de Galicia, pues nos encontremos en una situación, ya digo, privilegiada. Fíjense ustedes que para llegar, por ejemplo, por mar, desde nuestras costas, a Irlanda, a Inglaterra o incluso a la Bretaña francesa, son escasamente necesarios 6-5 días de trayecto, frente a los 20 días que tendríamos que afrontar en caso de querer ir por tierra al centro de la península, a Madrid, por ejemplo. Esto supone, ya digo, que sea muy fácil la comunicación. Y la situación estratégica de nuestro puerto de los Ártabros, frente a este tráfico marítimo tan intenso, pues nos sitúa en el punto estratégico para controlar el tráfico marítimo frente a nuestras costas. Roma lo vio en su momento y decidió establecer un punto de control, un punto de dominio sobre el Atlántico en La Coruña, en la actual La Coruña, en la antigua Brigantium, en el puerto precisamente de los Ártabros. Y fue aquí donde decidió establecer ese punto de control que, al menos hasta donde nosotros sabemos, pues implicó la construcción de un faro, uno de los faros más espectaculares de todo el occidente europeo, ¿no? Y eso tiene unos motivos. Pero antes de entrar en Roma, en el control marítimo, que también veremos, vemos que tenemos que tener una perspectiva, ya digo, atlántica, ¿no? Una perspectiva de concebir el Atlántico como una de esas grandes áreas que establecía Barry Cunliffe, si se acuerdan, una en el Golfo de Vizcaya y otra mediterránea atlántica en el sur de la península ibérica. Ese punto de contacto entre estas dos tradiciones, pues lo vamos a tener precisamente en las costas de La Coruña, del puerto de La Coruña. Es algo que vemos arrastrado desde, ya digo, al menos desde el mundo neolítico. El desarrollo, por ejemplo, de las tumbas megalíticas que todo el mundo conocemos, Mamos, dólmenes, etcétera, pues es un desarrollo que comienza en el Valle del Tajo y que se expande rápidamente a través de todo el mundo atlántico. Son las relaciones culturales, comerciales en el mar, en el Atlántico, las que permiten ese desarrollo, pues primero de las tumbas
megalíticas después del fenómeno campaniforme, que también nace en la misma zona y que se expande por todo el Atlántico gracias a esa conectividad que nos ofrece el mar y que facilita este tipo de contactos. Otros ejemplos, por ejemplo, el mundo del bronce final, ya más próximo al cambio de era, vamos, a la presencia ya de Roma poco tiempo después, pues también muestra, por ejemplo, la aparición de determinados tipos de espadas de bronce, de lengua de carpa, que se expanden también por el Atlántico, llegan hasta Armórica y donde allí luego se transforman en nuevos tipos de espadas basados en los que provenientes de Huelva y que a su vez se trasladan también a través del Atlántico. Es decir, el mar Atlántico es una vía de comunicación, es una vía de intercambio y todos los que somos gallegos lo vemos, lo entendemos. También lo entienden perfectamente los irlandeses, o lo entienden perfectamente los ingleses, o lo entienden más bien los cornualleses, si tal se les puede llamar, y también lo entienden perfectamente en la Bretaña francesa. Hay un pozo de coiné muy antiguo que podemos rastrear a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, eso que supone, pues que, como se ha dicho, probablemente un guerrero proveniente del sur de Portugal no se sintiera en absoluto desplazado en lugares como Irlanda o Inglaterra a finales de la Edad del Bronce. Lo más posible es que hablaran la misma lengua, una lengua de base céltica, tal como se ha documentado al sur en la zona de Huelva, y que esa misma lengua fuera, ya digo, una lengua común en toda la franja atlántica, favorecida por esa red de comunicaciones que permitía llegar rápidamente de un lugar a otro. Cuando digo llegar rápidamente de un lugar a otro, no me estoy refiriendo a nuestros días, donde vivimos en un planeta que ya creemos que es tan pequeñito que estamos en 4 horas, o en menos tiempo, perdón, en 3 horas en Londres, o que estamos en 8 horas en Nueva York. No, el planeta es muy grande y si ustedes se ponen a caminar o a navegar se darán cuenta de lo grande que es este planeta y que es precisamente la facilidad de comunicación que ofrece el mar la que favoreció en su momento esta red de intercambios a través del Atlántico que llegaron a formar, ya digo, al menos desde el Neolítico, una sociedad básicamente común, ¿no? Pero no solo se refería esta conectividad al mundo atlántico, sino que también favoreció el intercambio, por ejemplo, con el mundo mediterráneo. El mundo mediterráneo era gran demandante de muchos de los productos que se producían en el mundo atlántico, desde el bueno, lo diré, perdón, se me ha ido el santo al cielo, desde el ámbar, no me salía la palabra, desde el ámbar del Báltico hasta el estaño, probablemente de Galicia, hasta los esclavos ingleses, los perros de caza ingleses, metales, maderas, etcétera, que viajaban por mar, porque por mar es mucho más barato y mucho más rápido el transporte, y eso abarata los costes de expedición, de exportación de materiales, permitió, ya digo, la entrada al mundo mediterráneo de muchos productos procedentes del norte de Europa. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos productos son materias primas. Entonces no son tan evidentes como, por ejemplo, pueden ser las cerámicas griegas o las cerámicas púnicas que detectamos en el mundo atlántico. Y pareciera que era un intercambio, digamos, poco equitativo, por el cual entre comillas, como muchas veces parece que la historiografía nos presenta a los habitantes de este mundo atlántico, pareciera que por 4 baratijas, pues conseguían grandes intercambios comerciales, ¿no? Sin embargo, pues en este caso la arqueología subacuática, en este pecio, que es el pecio del Bajo de la Campana, que excavó Juan Pinedo
junto con otros investigadores extranjeros, pues por ejemplo, ahí sí se detectan estas materias primas que de otra manera hubieran desaparecido. ¿Y qué es en este caso? Pues el estaño. Ese estaño del que tanto hablan Estrabón y otros autores clásicos de las casitérides, etcétera, etcétera, pues es un estaño de procedencia atlántica, que se ha llegado a decir que procedía de la zona de Galicia concretamente. Pero eso no se ha llegado a poner por escrito, o al menos yo no lo he visto hasta el momento. Pero sí, es un bronce un estaño de procedencia atlántica. Este estaño nunca lo descubriríamos, o sería muy difícil de descubrir en el registro arqueológico, porque inmediatamente sería fundido para producir bronce y entonces desaparecería esta evidencia arqueológica. Pero, sin embargo, en este caso, los pecios, en este naufragio del Bajo de la Campana, ya digo, del siglo VI a.C., pues encontramos pues estos elementos que nos están hablando de ese comercio atlántico con materiales procedentes, al menos desde la zona de Galicia, que bajan a la zona del sur de la península ibérica, que muy probablemente llegan a Cádiz y desde Cádiz se redistribuyen hacia el interior del Mediterráneo. Ese es el contexto en el cual estamos integrados en este puerto, en este antiguo puerto de Brigantium, en este antiguo puerto de los Ártabros, y es en un gran, digamos, circuito comercial, que luego veremos también con las exportaciones procedentes del Mediterráneo, que integra no solo el Atlántico, sino que también genera excedentes que van a llegar tan lejos como el mar Mediterráneo, ¿no? Es evidente que para sostener este comercio es necesario una premisa, y es que haya navegación y que esa navegación se produzca, pues evidentemente, en naves, en buques. No tenemos hasta el momento en todo el Atlántico español ningún ejemplo de una nave anterior a la Edad Media. Perdón, no tenemos en el Atlántico ninguna evidencia de una nave de esta época, ¿no? de la época prerromana, a la que me quería referir. Sí tenemos evidencias indirectas, ¿no? Como pueden ser pues, grabados rupestres, petroglifos, etcétera, donde nos están mostrando pues, elementos como estos especie de contenedores o vasos que se han identificado como naves, sobre todo si los comparamos con estos aparecidos en el dolmen del Manelud en Bretaña. Estamos hablando del mismo concepto y son conceptos de naves. Esto nos está hablando de una navegación, digamos, premediterránea. No es una navegación hecha, realizada con tecnología atlántica antes de la presencia de los buques mediterráneos. Muy pocos ejemplos tenemos, salvo en Inglaterra, de buques de esta época. Allí existen varios ejemplos. Empezamos con eso, con una piragua, que es la embarcación, digamos, de este momento más antigua que se ha encontrado, que no es un barco propiamente oceánico o marítimo, ¿no? Pero sí encontramos ya en el 1500 a.C., pues ya embarcaciones que cualquier persona o cualquier artesano que tenga la tecnología para fabricar este tipo de buques, son buques cosidos, hechos, construidos con piezas de madera que están cosidas entre sí, no usan clavos, no usan clavijas, no usan mortajas, usan simplemente madera y piezas cosidas, y que no pasa de ser, como casi pueden ustedes apreciar, no pasan de ser dos canoas que han sido unidas por su base, tecnológicamente. Pero cualquier persona con esta capacidad, con esta tecnología, sí puede plantearse ya construir barcos puramente oceánicos. Estos barcos ya permiten el traslado, el transporte marítimo en determinadas condiciones
pero pronto aparece pues la posibilidad o la llegada de mercaderes o de comerciantes procedentes de la zona del sur de España, con casi total seguridad, que vienen ya con una tradición mediterránea. Estos grabados que se encuentran en la zona de la Costa de Oya, al sur de Bayona, pues se ha venido insistiendo que son buques de tradición mediterránea. No tengo nada en contra de ello, ¿no? Son barcos, eso, con proas muy lanzadas, se ve aquí, con velas, con mástiles, con jarcias, pero también tenemos que tener en cuenta que en la actualidad sabemos muy poco de la navegación o de la tecnología naval en el Atlántico. Y es muy posible, o no sería descabellado, pensar que estos barcos también pudieran estar representando embarcaciones muy locales o muy, digamos, atlánticas de gran bordo, ¿no? El afirmar directamente que son embarcaciones mediterráneas, pues nos podría llevar a pensar en que estamos siguiendo esa vieja máxima ex oriens lux, ¿no? Es decir, la tecnología viene del Oriente y, sin embargo, estamos viendo que en el Atlántico pues también tiene sus propios circuitos, sus propias tecnologías. Esto que ven aquí es un dibujo de un inglés, se nota que es inglés porque dice los salvajes irlandeses, que nos está describiendo un barco irlandés fabricado con lona embreada. Es un barco no de gran porte, pero sí de un porte ya suficiente como para poderte animar a hacer grandes travesías con él, y es un barco que podría navegar perfectamente en el mar abierto, ¿no? Este dibujo es del siglo XVIII, pero sin embargo nos está remitiendo a tradiciones mucho más antiguas en los cuales los barcos no eran de lona embreada, sino que eran de las famosas pieles, ¿no? Fíjense en el prótomo de la proa de un toro, ¿no? Que será algo que también veremos un poco más adelante. Esto ya desde Estrabón ya nos habla de las naves locales de la zona que estaban hechas de cuero, ¿no? Eran barcos de cuero y que con ellas pues los habitantes de la zona navegaban, ¿no? Sin desmerecer a Estrabón y diciendo que, por supuesto, habría barcos de cuero, yo creo que también hay la posibilidad de que hubiera otro tipo de barcos y que veríamos más adelante. Ahora, un inciso, a todo este capítulo le he llamado caballos de mar, ¿no? Ustedes saben el caballo de Troya, ¿no? Caballo de Troya, se metieron dentro de un caballo y los metieron dentro de las murallas de Troya. Bueno, eso es la tradición del texto, que se metieron dentro de un hipos y los metieron dentro de Troya, ¿no? Un hipos es esto. Un hipos es un barco. El caballo de Troya no era un caballo, era un barco llamado de tipo hipos. Y este es el tal. Y otra cosa muy curiosa, les quería enseñar el prótomo que vimos antes, la cabeza del toro en la proa del barco tripulado por los salvajes irlandeses, y es el elemento apotropaico que supone aquel toro era un elemento de protección, ¿no? Probablemente. Lo mismo que el ojo, el oftalmos que aparece en los barcos griegos, ¿no? Y en los barcos gallegos del siglo XX. Esto que lo ven en muchos barcos no es más que una tradición que se remonta a más de 2.500 años atrás y que se sigue manteniendo. Probablemente los que construyeron este barco no sabían por qué lo hacían, ¿no? Pero tenemos el ojo tenía que ir en el barco. Y ya digo, es una tradición que es al menos 500 o 600 años más antigua que el cristianismo y probablemente mucho más. Bien, les decía, una vez hecho el inciso, hablando de los barcos de cuero, y hay
ya digo, esa creencia o esa idea la hemos basado en los textos clásicos, pero también los textos clásicos también nos dicen otra cosa, ¿no? Como ven ahí, Julio César describe la batalla de Quiberón, que es una batalla que se produjo en la zona sur de la Bretaña con un antiguo pueblo que se llamaban los vénetos, que vivían allí y que eran marinos. Se dedicaban al comercio por el mar. Y entonces decía César, Julio César, la persona o digamos la cabeza de un imperio con el más avanzado tecnológicamente de toda Europa, ¿no? Decía, describiendo el barco de los vénetos, que las proas eran muy elevadas y también las popas, adaptadas a la envergadura del oleaje y de las tempestades. Las embarcaciones estaban hechas en su totalidad de madera de roble. Las anclas se sujetaban con cadenas de hierro en lugar de con cuerdas, ¿no? Luego dice que la dificultad que tenían para combatir a esas naves, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso que César nos esté contando, sorprendido de la avanzada tecnología que tenían estos señores para navegar en el Atlántico. Es decir, habla de embarcaciones de gran bordo, de gran capacidad, muy grandes, y una embarcación de gran capacidad, tan grande que sorprenda al propio Julio César y que dificulte a sus legionarios el tomarlas al asalto, significa que esa embarcación no está dedicada a ir a coger langostas o a ir a pescar en la bahía de Quiberón. Nos está hablando de barcos oceánicos dedicados al comercio. Y eso es algo que también la historiografía muchas veces parece que pasa por alto. Y si en Quiberón, en la Bretaña, tienen barcos de esas características, no veo por qué aquí, a 4 días de navegación, es decir, al lado, no pudieran existir esos barcos con esta tecnología, digamos, tan avanzada para su momento. Eran barcos de roble. En el Mediterráneo se están construyendo los barcos de pino. Son barcos muy resistentes, barcos aparentemente bien construidos y con un detalle que llama mucho la atención también, con cadenas y anclas de hierro. La cadena y el ancla de hierro no apareció en la navegación, salvo en este momento, prácticamente hasta la Revolución Industrial. Los barcos, cuando fondean, no se sujetan con la cadena, se sujetan con la catenaria que forma la unión de esa cadena con el propio barco. Eso es lo que hace la resistencia para que el barco aguante. Si tiene que estar tirando de la cadena, entonces no está funcionando el fondeo, no está funcionando esa cadena, ese fondeo como tiene que funcionar. Y el hallazgo de la cadena es algo que solo se producirá muy posteriormente en lo que es la historia de la navegación. Es un detalle más digamos, de lo avanzado de la tecnología de la navegación en el Atlántico, que yo no digo que sea mejor o peor que la que pudieran tener los propios latinos en este caso, pero sí que no es una tecnología propia de pueblos, digamos, con un desarrollo inferior al que pudieran tener los romanos, ¿no? Los propios romanos se asombran de esta construcción. ¿Por qué Estrabón nos habla entonces de los barcos de cuero? Bueno, porque a lo mejor era algo que sí que le llama la atención, ¿no? Si tú vas ahora a no sé, por ejemplo, al río Tigris en Irak, pues allí se sigan usando las cufas, que son barcos fabricados también con mimbre y cuero. Entonces dicen, ¡ay, allí tienen barcos de cuero y de mimbre! Sí, bueno, también tienen de los otros, ¿eh? Quiero decir, es algo que sorprende por eso, no por lo otro. Bueno, conocemos muy pocos ejemplos de buques pertenecientes a época romana, ya posterior al momento, digamos, prerromano, pero sí algunas, las que conocemos, las enseñé anteriormente, están todas en el Reino Unido, en Inglaterra o en las islas del Canal inglesas. Y son barcos, ya digo, con características mediterráneas, pero que sí que tienen otras características que son plenamente atlánticas. Estos barcos no son plenamente mediterráneos, tienen sus propias características y que se manifiestan, ¿no? en el registro arqueológico. Por ejemplo, la construcción esqueleto primero, es decir, primero las cuadernas y después pones el forro. En el Mediterráneo era al revés. La utilización de clavazón de hierro, la no utilización del sistema de mortaja y pasadores, ni espigas, perdón.
se utilizaba, ya digo, clavazón. Son elementos que posteriormente las adaptará toda la Marina Mundial y muy probablemente pues ya existían en el Atlántico y se conservaron en el Atlántico después de la caída del Imperio y se volvieron a reintroducir a partir de ese momento, ¿no? Lo que les decía, un ancla de hierro con su cadena es del siglo I antes de Cristo y localizada en Inglaterra, ¿no? Frente, por ejemplo, a esta pieza que tenemos aquí debajo, que esto es un cepo de un ancla romana, que este apareció en el puerto de La Coruña. Lo encontramos nosotros en el año 2001. Luego hablaremos un poco más. Bueno, estoy guiándome demasiado, a lo mejor. Y, en fin, y continuando, la presencia romana en Coruña, en el puerto, ya digo, en el puerto Ártabro, pues será una consecuencia de la conquista romana del norte de Europa. En el momento en el que digamos, desde un punto de vista histórico, Cádiz entra dentro de la órbita romana en el 206 a.C. Bruto hace su famosa expedición por toda la costa terrestre de Portugal en el 138 a.C. César llega a Brigantium, al puerto de los Ártabros, en el 61 a.C. y posteriormente, con la conquista de las Galias, el imperio se asoma a lo que es la zona del Canal de la Mancha y todo el Golfo de Vizcaya. Y queda un espacio sin conquistar, que sería el norte de España, que será definitivamente tomado por Augusto en el año 29-24 a.C. Esto, ¿por qué se produce? Se produce para cerrar el vacío estratégico que existe entre el sur de la península ibérica y el norte de Europa. ¿Por qué? Para favorecer el comercio en el Atlántico. Si tú dominas, y los romanos son especialistas en eso, dominaron el Mediterráneo no por vía marítima, principalmente controlando todas las costas. Y aquí han hecho exactamente lo mismo. Han controlado el último espacio que les quedaba en el norte de la península ibérica y tomaron al final el mundo atlántico como un nuevo lago, como un nuevo mar romano, por el cual rápidamente empezaron su expansión, ¿no? Y lo mismo que veíamos con la expansión de los materiales a lo largo del Atlántico, pues lo mismo vemos con la expansión de los materiales romanos a lo largo del Atlántico, ¿no? Estos son la difusión de las Drexel, de las ánforas Drexel por el Atlántico, llegando hasta el sur de Inglaterra. En esta difusión, en este relato, digamos, de la difusión mediterránea por el Atlántico, en el año 2020, en Ribadeo, localizamos una pieza excepcional. No se había encontrado prácticamente ninguna como esta en toda la franja atlántica al norte de Galicia. Es un ánfora de tipo masaliota, es un ánfora dedicada al transporte de vino, es una pieza en torno al siglo VI, V a.C. y es algo que nos dejó pues muy sorprendidos de que hubiéramos encontrado esta pieza, casualmente además, en el fondo del puerto de Ribadeo. Estábamos haciendo un trabajo sobre el galeón de Ribadeo, que estamos estudiando allí, y en un desplazamiento a unos 70, 100 metros de distancia, pues encontramos esta pieza que, ya digo, es una pieza que nos está marcando lo mismo, una relación comercial, en este caso con el puerto de Ribadeo. A partir de aquí empezamos una campaña de investigación que nos llevó a entender
bueno, ¿cómo es posible que esta pieza esté aquí, una pieza del siglo VI a.C., y no haya ningún otro tipo de material arqueológico de época clásica asociado? Encontramos los materiales, una vez que hicimos la campaña arqueológica, pues fuimos encontrando materiales de época clásica, como puede ser este fondo de una ovoide 4, que es un tipo de ánfora perteneciente precisamente al momento en el que Augusto está con la guerra de las Galias, es decir, en torno al año 24-29 a.C., pues un romano tiró por la borda esta pieza en el puerto de Ribadeo. Que esté relacionada directamente con la guerra con la guerra contra los cántabros, astures y galaicos, nunca lo sabremos, pero sí la coincidencia en el tiempo, ya digo, con la expedición de Augusto, ¿no? Todo esto nos lleva a relacionar todos estos puertos, todas estas localizaciones con lo que es el puerto de La Coruña. Todo este material ha pasado por Brigantium. Todo este material nos está hablando de que todo este tráfico, todas estas relaciones están relacionadas con nuestro puerto. ¿Por qué? Porque el puerto de Brigantium, el puerto de La Coruña, es un puerto que está abierto al océano. El puerto de La Coruña está fuera del gran seno que forman las rías de Ferrol, de La Coruña y de Ares Betanzos. ¿Por qué? Porque está vinculado al tráfico marítimo a larga distancia. Si tú quieres poner un puerto seguro, protegido en esta zona, te vas a Ferrol, o te vas a lo mejor al puerto de Betanzos, pero sin embargo escogen el puerto de Coruña. ¿Por qué? Porque es un puerto que es muy fácil de entrar y muy fácil de salir, y eso permite un tráfico ágil y no ocurre pues una pérdida de tiempo con respecto a la entrada y salida en puertos quizás más protegidos, pero no tan accesibles. Teniendo en cuenta que, claro, que tú entrar en un puerto puedes entrar, pero a lo mejor salir te cuesta más, porque tienes que aprovechar el viento, tienes que aprovechar una serie de circunstancias. En el puerto, por ejemplo, de Ferrol, tienes que entrar subiendo la marea, porque si no, no entras, tal es la corriente que hay en la entrada, ¿no? En fin, y todo este tráfico marítimo, todas estas relaciones, pues se siguen produciendo a lo largo de los siglos. Y, por ejemplo, esta es otra pieza del siglo VI después de Cristo, localizado en el puerto también de Ribadeo, y que también nos está hablando de la perdurabilidad, ¿no?, de estas relaciones, de estos tráficos, ya en época prácticamente en la desaparición del imperio. Esta pieza viene de la zona del mar Egeo, viene de la zona del oriente mediterráneo, ¿no? Y, en fin, me apareció en otros lugares, etc. Lo que es muy curioso, resulta muy curioso, es que en Galicia, pues apenas, o en toda la fachada atlántica, apenas se hayan detectado pues barcos pertenecientes a esta época clásica, incluso a épocas anteriores. Y la explicación es muy difícil de entender, no estamos ciertos, no estamos totalmente ciertos, pero sí es uno de los motivos por el cual no aparezcan es por el tipo de elementos que transportan estos barcos. Cuando hablamos de que apareció un barco romano en cualquier lugar, normalmente no se encuentra el barco, se encuentra la carga de ánforas de ese barco, ¿no? O cuando aparece un barco del siglo XVIII, siglo XVI, XVII, lo que se encuentran son los cañones. Son elementos muy característicos que identifican inmediatamente un naufragio. Pero, sin embargo, elementos como esos lingotes de estaño que vimos antes, como elementos como mineral, son muy difíciles de localizar. Y ya no digamos otros elementos perecederos como pueden ser los cereales o incluso los esclavos o los perros de caza que les hablaba antes, ¿no? Esos son muy difíciles de localizar a simple vista bajo el mar. Y eso puede ser la explicación para eso, para la falta de localización de pecios pertenecientes a esta época, ¿no? ¿Estoy haciendo algo mal o se nos ha colado ahí algunas? Bueno. Algo que le gustará a Ana es que hable un poco de la Torre de Hércules. En fin, bueno, tenemos que el puerto de Coruña pues es un puerto eje, el
profesor Martín Bueno decía que Galicia era una charnela, ¿no?, entre dos tradiciones, la tradición atlántica y la tradición mediterránea. Yo pienso que esa charnela hay que situarla más al sur, pero en fin, en este caso sí es una charnela entre dos espacios geográficos que son el Golfo de Vizcaya y el sur de la península ibérica y ya hacia el Mediterráneo, hacia el mundo mediterráneo, ¿no? Deberíamos de entender, por lo tanto, que es muy lógico que un poder tan sumamente fuerte como el romano estableciera en esta ciudad el control de ese tráfico que se ha desarrollado, ya digo, a lo largo de milenios frente a las costas de Galicia. Eso también lo supo ver Felipe II y más tarde los Borbones, y establecieron Felipe II el mismo control con la situación de la Capitanía General de Galicia en La Coruña, y los Borbones con la situación de la base naval de Ferrol, que todavía está en activo en la ría homónima, ¿no? Y eso es debido a ese fácil acceso que hay al tráfico atlántico a larga distancia frente a las costas de Coruña. El faro de la Torre de Hércules tiene una función, todo tiene una función, aunque suene muy funcionalista, pero es verdad. Y la función de la Torre de Hércules es señalar dónde está el puerto romano, es decir, dónde está el puerto principal del Atlántico en esa zona, dónde están los funcionarios, dónde están las fuerzas militares, dónde está el punto de control donde probablemente tuvieran que parar para pagar sus correspondientes impuestos, ¿no? Y es una construcción que desde el mar se ve perfectamente. Esto es una toma. Esto que ven ustedes aquí, esto es el Monte San Pedro, y esto es un día de estos feos de navegar, mala visibilidad, día desagradable, pero sin embargo la torre destaca impresionantemente frente a la costa posterior. En días soleados, días claros, con buena visibilidad, todavía destaca mucho más, por supuesto, ¿no? O esta otra con la torre recostándose contra el ocaso en el... destacando sobre el paisaje. La torre no es un ejemplo único, y esto nos lleva a por qué la torre, ¿no? La torre es un faro romano. Los faros romanos se sitúan donde hay un puerto. No existe ningún faro sin puerto. Existen puertos sin faro, pero no faros sin puerto. Es decir, los romanos establecen sus torres, sus faros, allí donde existe un puerto. En Coruña, en el Atlántico conocemos varios. Este es el de Dover, que es el otro que está conservado, medianamente conservado en Dover, formando parte de la iglesia de St. Mary in Castro. El nombre es St. Mary in Castro, ¿no? En realidad está sobre un castro, sobre un hillfort inglés en Dover. ¿Por qué en Dover? Porque en Dover estaba la base de la clasis británica, es decir, de la armada que defendía las costas de Inglaterra, vamos, las costas de lo que hoy conocemos como las Islas Británicas. Estaba en ese lugar, estaba la base. Y esa clasis es el nombre, digamos, para armada. Esa clase se dedicaba a distribuir también mercancías por toda la costa inglesa. ¿Por qué? Porque la mercancía es un bien estratégico, es decir, hay que alimentar a las tropas, hay que abastecerlas de aceite, de vino, de elementos que no hay localmente, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se trata de un tráfico estratégico. Entonces, sería muy normal que todo o gran parte de este tráfico que discurre frente a nuestras costas y que ha utilizado el puerto de Coruña, pues fuera un tráfico de tipo estatal, sin desmerecer que hubiera tráfico también, por supuesto, privado, ¿no? Existen otras en el Atlántico, otros faros, conocemos algunos a través de grafitis. Este es el original, este es una copia, es el de Cádiz, ¿no? Y es un tipo de faro, ya ven, escalonado, casi en forma de zigurat, y esto ha llevado a algunos a decir que este faro pues probablemente tuviera un antecedente mucho más antiguo, ¿no? Cádiz es probablemente la ciudad más antigua de toda Europa, y entonces lo atribuyen a un origen fenicio para este faro. Sin embargo, este graffiti apareció en Londres,
Y aquí casi podemos imaginarnos a la Torre de Hércules, ¿no? Yo probablemente sea de lo más similar que conozco a la Torre de Hércules, ¿no? Con un forro exterior por el cual discurre una escalera, aunque en este caso solo llega al primer piso. Tampoco sabemos si la escalera de la torre llegaba al primer piso, pero bueno, es algo que siempre me llamó mucho la atención esta representación. Bueno, esto es como se representa, digamos, un faro en un sarcófago del siglo III después de Cristo. También, como ven ustedes aquí, de forma escalonada, igual que está este otro. 3 cuerpos y arriba un fuego abierto, ¿no? Otros son, por ejemplo, el de Chipiona, el de Turris Caepionis, en Espichel, el de Dubris, que es el de Dover que vimos antes, el de Boulogne, que fue destruido en la Edad Media y que fue edificado por Calígula. Otro también conocido en la Campa Torres, pero ya digo, todos estos faros se sitúan en las inmediaciones de los puertos, porque los faros no tienen la mentalidad, digamos, humanística, ¿no? Humanista que tienen en nuestro tiempo, de prevenir, ¿no?, los accidentes en la mar. No, los faros son para avisar, el puerto está aquí. Y, esa visión humanista no aparece hasta inicios de la Edad Media, en la cual sí, bueno, sería muy largo de hablar del tema. Continuando, tenemos ya una condición básica para que exista un puerto, y es que hay un faro. Si no hay faro, puede haber puerto, pero si hay faro, al menos la experiencia nos lleva a decir que hay un puerto. Pero un puerto no es solo un muelle, no es solo una infraestructura portuaria. Un puerto son muchas más cosas. Un puerto son comunicaciones, el poder expedir las mercancías o el poder recibir las mercancías que llegan o se van de ese puerto, el poder establecer una burocracia sobre ese puerto. Es decir, una serie de condicionantes, y algunos de ellos pues tenemos evidencias, como es, por ejemplo, la presencia de funcionarios imperiales, es decir, son funcionarios del Estado en esta ciudad. Bueno, es la famosa lápida de Fortunatus, donde aparece, también aparecía en los pedestales que veíamos antes, el nombre de exactor, ¿no? Es decir, un recaudador de impuestos. Es un lugar a donde acuden naves. No solo el faro nos lo demuestra, tenemos también los restos materiales de esa presencia, ¿no?, como el ancla que les decía antes, las cerámicas, etc. Y lo tenemos además inscrito en un circuito que probablemente, y esto no deja de ser una hipótesis, por eso está puesto el nombre de puerto, entre comillas, de la situación de un puerto probablemente accesorio o satélite del de Coruña en el puerto de Bares. Pero esto ya es digresión porque ya me vine arriba. y, en fin, no deja de ser una hipótesis, quiero decir. La ciencia, el conocimiento avanza a base de hipótesis, y esta es una hipótesis que hemos desarrollado y avanzado, pero todavía nos falta la constatación, digamos, empírica de su validez. Pero estamos convencidos de que el puerto de Bares es un puerto, el Coido de Bares, el famoso Coido de Bares, es un puerto de origen humano, es construido por el hombre y por unas características muy claras. Y es que es, igual que Coruña, un lugar abierto al océano. No es un puerto que se busque, que se haga en el interior de una ría, tal. Entonces tiene que ser un puerto dedicado al tráfico a larga distancia, y solo en toda la historia, hasta muy recientes fechas, solo ha habido un poder político en el Atlántico capaz de construir un puerto de estas características, y ese es evidente, el puerto romano. Esto, evidentemente, el Imperio Romano. Si a los romanos se les hubiera ocurrido montar un puerto en este lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran construido, y tiene unas características tan claras. Esto es en un plano, una carta de 1787, que la construcción de este lugar aquí, si esto fuera un producto de origen natural, el ser humano no hubiera construido un puerto en mejor lugar, en una defensa en mejor lugar y con unas características tan marcadas. Evidentemente, hoy en día está ya muy degradado, está muy afectado, etc.
pero bueno, podríamos hablar mucho tiempo de este tema y creo que es algo que no tenemos, ¿no? Este circuito marítimo atlántico, pues no solo se basa en el poder político, en el poder de ya estamos, en el poder, digamos, del imperio, sino que llega más allá también a un intercambio, a un aprovechamiento, ¿no?, de los recursos marítimos que van a aparecer precisamente por ese motivo, porque existe un poder político que da seguridad en el Atlántico, que permite el asentamiento de poblaciones en las orillas, en las cercanías del mar. Les dije antes que el mar es una muy buena vía de comunicación, pero sí, para lo bueno, pero también para lo malo, ¿eh? Entonces el mar también puede llegar a ser un sitio muy peligroso. Y este asentamiento, esta situación en las orillas, pues provocó pues, una riqueza, un desarrollo costero muy acentuado, que promovió pues, la existencia de excedentes que permitieron eso, grandes villas con mosaicos, grandes instalaciones que hoy encontramos y que son consecuencia de eso, de la existencia de un puerto en el Atlántico, un puerto de origen previo de un origen claramente antes del acceso del mundo mediterráneo al Atlántico. Existía ya una serie de intercambios comerciales y existía unas condiciones que permitieron después al mundo romano su acceso y su aprovechamiento. Se ha especulado muchísimo sobre la existencia de un muelle en la zona del puerto, el famoso espigón, el famoso puente de Arcos que hablaba el cruzado Osborne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? No tenemos ninguna evidencia física de que eso exista. Sí hay relatos de aparición de muros en la zona de lo que es actualmente el puerto, la Solana. Sí hay algún recuerdo, incluso mi padre me tiene hablado de existencia de muros bajo el agua, etcétera, etcétera, pero hoy en día no tenemos ninguna evidencia física. Pero de lo que no me cabe duda es de que si Roma hubiese querido tener un muelle en el puerto de La Coruña, lo hubiera tenido. Y sería muy extraño, aún encima, que no hubiera ningún tipo de infraestructura en el puerto que permitiera la carga y descarga de barcos. Porque ya digo, para que exista un puerto no solo tiene que existir una infraestructura, tiene que existir también una serie de condiciones y tiene que haber una serie de servicios. Y los servicios los tenemos las infraestructuras. Nos falta la evidencia física de un muelle o algo así. Pero un muelle no hace un puerto. Un muelle es parte de un puerto. O sea, que exista o no exista, en Coruña lo que sí que existió fue un puerto romano. Se ha querido vincular esta posibilidad a algo similar a lo que existía en Puteoli, que es un muelle de arcadas que se adentraba en el mar. Esta es una reconstrucción que hizo nuestro amigo Cabarcos de esa posibilidad, pero ya digo, es algo que no sabemos y que esperamos el día que tengamos la posibilidad de acceder al puerto de Coruña, poderlo investigar arqueológicamente y poder discernir todas estas dudas que tenemos sobre ahí. ¿Y qué ocurre? El puerto de Coruña, el puerto de los Ártabros, una vez que cayó el imperio, una vez que se estableció la inseguridad en el Atlántico, decayó como el resto de los puertos costeros de Galicia. Todos se retiraron hacia el interior de las rías, pues desde Arcade hasta Neda o Pontedeume, Betanzos, todos se retiraron hacia el interior, abandonaron las zonas más expuestas. Coruña se abandonó, hay que recordar que era un puerto abierto al Atlántico donde era muy fácil acceder, y si no tenías la posibilidad de una defensa, que además en los puertos es muy difícil por otros motivos que ya no nos da tiempo a comentar,
pero en Coruña se retrajo y se retiraron a lo que es hoy el Burgo, ¿no? A lo que es la zona del Burgo, el Temple. Y esto pues dio paso pues, a otro ciclo de la historia, donde el mundo jacobeo pues, alcanzó un gran desarrollo. El Temple se llama el Temple por los caballeros templarios, que son los encargados de proteger a los peregrinos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí llegamos. Y bueno, y lo que nos queda es saber que gran parte del puerto ha desaparecido. El puerto ha sido dragado a profundidades previas a la presencia humana, pero nos quedan retazos, como puede ser la zona del Castillo de San Antón, el Parrote, e incluso dentro de los muelles, donde actualmente están previstas iniciativas urbanísticas, que espero que alguien piense que debajo de lo que tal puede haber las respuestas a muchas de las deudas que nos planteamos hoy en día. Y siento haberme extendido demasiado, pero ya digo, me vine arriba. Muchas gracias. No nos podemos extender muchísimo más, pero yo creo que podemos dedicar 5 minutitos a alguna pregunta que seguramente hay. Sí, Lucía. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, sobre todo por el tema de la biología subacuática, porque a mí por lo menos me parece que es un tema del que se habla poco. En la arqueología en historia en general se habla mucho de la tierra, pero muy poco del mar, o esa impresión me da. Y me parece muy interesante sobre todo lo que aportaba sobre las culturas atlánticas, ¿no? Porque incluso yo creo que aquí en Galicia, a ver, tal vez es una costumbre derivada del siglo XIX, ¿no? Pero hay como una obsesión enfermiza por localizar los celtas que había aquí en Galicia, y se habla un poco de que verdaderamente somos una cultura atlántica. Entonces, es que todas esas relaciones célticas que se quieren ver aquí en Galicia son relaciones atlánticas. Y eso pues me parece muy, muy interesante que lo comentara. Sí, eso... Ah, perdón. No sé si... No, eso es verdad. Eso viene todo por la historiografía de su momento. Estamos hablando del momento del racismo, ¿no? Todos andaban buscando sus ancestros para decir lo superiores que eran al resto al resto de las sociedades, ¿no? O de las naciones. Es el momento del nacionalismo, etcétera. Y entonces, pues buscaban eso, buscaban una forma de diferenciarse. Y aquí se buscó, pues la raíz céltica, que la raíz céltica no es más que el mundo atlántico y es lo que nos une a todos desde el sur de Portugal hasta ya digo, hasta Irlanda, pasando prácticamente por todas las costas. Pero, en fin, es un afán de diferenciación o diferenciador que tiene muy poco sustento, digamos, al menos desde el punto de vista arqueológico. A mí me parece muy interesante lo que apuntaban sobre el puerto de los ácaros anterior a Roma, que muchas veces parece que los romanos llegaron a Galicia y se asentaron sobre la nada. Es la impresión que dan en muchas ocasiones. Y claro, evidentemente estamos hablando de un puerto, bueno, que evidentemente con un puerto. En este caso, pues en el momento que tuviese algún tipo de señalización previa a la zona de Hércules, pues evidentemente pues, si era un lugar, digamos, a través del cual pues, podían establecer relaciones comerciales, entonces pues es posible que tuviese algún tipo de señalización previa. Lo que está claro es que, evidentemente, si estamos en mitad de esa ruta comercial, como lo que decías, entre Huelva y Dover, pues no tiene sentido que no pasasen por aquí. Y lo que es más, no tiene sentido que no nos dejasen absolutamente nada. Parece muchas veces también, sobre todo los que estamos un poco en el mundo de la recreación, cuando se recrea un mundo castrero, se recrea un mundo oscurísimo, poco más que vistiendo con sacos de patata. Y claro, eso no se sustenta ni con los registros arqueológicos ni formando parte de esa cultura atlántica tenemos que estar perdidos. Sí, aquí tenemos las dos visiones, ¿no? La visión esta heroica de un mundo de héroes, guerreros, magos, etcétera, y la visión miserable de un mundo retrasado, cerrado sobre sí mismo, etcétera. No, nada más lejos de eso.
al menos en el mundo costero, en el mundo atlántico, hasta bien entrado en el continente, pues existía, pues eso, una serie de relaciones que permitían, pues eso, la exportación de metales, y donde tú le comprabas, tú le vendías los metales que aparecen hundidos en el Bajo de la Campana a un señor que viene de Cádiz o de Huelva, y ese señor te vende a ti un ánfora de vino como la que la que encontramos en Ribadeo. Esas relaciones existían y eran fluidas, no era nada excepcional. Entonces, este era un mundo, hombre, no voy a decir, eh, cómo se, no voy a decir que con unas inquietudes o con unas características súper avanzadas, pero vamos, en lo que era su margen de histórico, en el momento histórico en el que estaban, pues no tenían mucho que desmerecer a muchas otras sociedades de lo que era el mundo mediterráneo o más allá. Lo único que les faltaba era la escritura. Si ellos hubieran podido dejarnos sus relatos, pues probablemente nos daríamos cuenta de que eran algo más que lo que muchas veces nos imaginamos. No, a lo mejor no destacan tampoco en escultura o en artes plásticas, pero eso es algo que evidentemente no sabremos en qué otros aspectos podían destacar. Pero ya digo, no era ese mundo cerrado, ese mundo miserable que muchas veces nos representan, ¿no? Tampoco vamos a decir que era la Atlántida, ¿no? En ese sentido de una sociedad utópica súper avanzada. Pero bueno, es un mundo con sus avances técnicos que no tenía mucho que desmerecer a otros lugares, ¿no? Orfebrería, en metalurgia, en todo eso estaban perfectamente integrados en lo que era el circuito europeo. Y lo vemos, ya digo, desde el Neolítico hasta época romana. Además, sí, dime. Mm. No, porque los buscaron más. Evidentemente aquí estamos en un estadio muy atrasado en el estudio de la arqueología náutica y subacuática. Todo este tráfico, ya digo, son milenios de navegación, y ya no vamos a hablar de los barcos postmedievales que son los que conocemos en Galicia, pero es que todos estos barcos de época del bronce, de época anterior, neolítico, calcolítico, todas estas relaciones que se han hecho por mar, han tenido que dejar sus huellas bajo el agua. El problema está en que no los hemos localizado, y no los hemos localizado por la falta de investigación. Quiero decir, Díaz, arqueólogo agua en Galicia, que no estén centrados en un único yacimiento, a lo mejor son 10 o 12 días al año que te tiras al agua, no para trabajar en un pecio que ya tienes conocido, pero falta muchísima investigación y evidentemente tiene que haber muchísimos de estos barcos hundidos bajo nuestras aguas, pero que hay que investigar. Y probablemente tendríamos que empezar a aplicar o investigar en nuevas técnicas de búsqueda de yacimientos. Por ejemplo, no tiene sentido buscar barcos romanos por encima de los 5 metros de profundidad o 4 metros de profundidad. Están más profundos de haberlos, porque las zonas con 4 o 5 metros de profundidad hace 2000 años estaban emergidas, están por encima del agua, ¿no? Hay lagunas en la investigación que hay que rellenar, y hay nuevas técnicas y nuevas formas de investigación que deberíamos de empezar a aplicar. Pero ya digo, faltan los recursos, faltan los medios para hacerlo. Y la suerte, porque muchas veces estos barcos aparecen por suerte. Hasta el momento no lo hemos encontrado, pero que lo hay, vamos, que los hay es evidente.
Sí, la navegación era costera, eso es verdad. Eh, eh, Era una navegación de cabotaje, no se separaban nunca demasiado de la costa, pero, sin embargo, sí cruzaban directamente el Golfo de Vizcaya. Cruzaban, pues eso, desde Bretaña a Ortegal, porque Ortegal es el punto de recalada, cruzaban directamente. Es por eso, como no hemos tenido mucho tiempo, por lo que decía del puerto de Bares, ¿no? Bares es el punto de recalada desde el norte desde el norte de Europa y el punto de salida hacia el norte de Europa. Entonces es muy normal que ahí haya un puerto de apoyo y también muy probablemente un puerto auxiliar al de Coruña, porque entrar en Coruña también en determinadas circunstancias también es complicado, sobre todo si tienes vientos del sur-sudoeste, que estamos hablando en barcos sin propulsión mecánica, como pierdas el barlovento con respecto a Coruña, no entras. Te manda para arriba irremediablemente. Entonces, pues oye, tener otro lugar donde parar y decir, me he saltado el peaje, pero quiero pagar y aquí me quedo, porque a lo mejor las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Pero que exista, eso sí. El otro gran puerto que conocemos en el Atlántico, en lo que es la fachada occidental atlántica, es Lisboa. Lisboa es otro gran puerto. Y luego Olisipo, efectivamente. Y allí están trabajando mucho y muy bien y están encontrando cosas muy interesantes en el estudio del puerto romano de Olisipo, que está dando unos resultados increíbles. Aquí, por ejemplo, conocemos un lugar en Panxón, en lo que es la bahía de Bayona, de un fondadero, pero que parece ser un fondadero dedicado a la exportación de cerámica. Hay digamos, una fábrica, una factoría que fabricaban cerámica de construcción en Bayona y hemos encontrado pues mucho material de época romana en el puerto de Panxón, pues mucha tégula, muchos índices de cerámica y también pues restos de ánfora de época, ya digo, de época romana hasta el siglo III después de Cristo, creo recordar. Y luego poco más. Algún ánfora en la ría de Ortigueira, pero bueno, eso ya pueden ser elementos dedicados al tráfico local, ¿no? Es decir, o al tráfico marítimo de redistribución, ¿no? Pero de lo que hablábamos del gran puerto focal del Atlántico frente a la ruta marítima, pues hasta el momento Coruña y Lisboa. ¿Alguna pregunta más? Yo, una cortita. Teniendo en Venga. cuenta la enorme modificación que ha tenido la costa coruñesa y el puerto coruñés concretamente, tú colocabas el puerto un poco en algún momento en la zona del Parrote, por allí, que ha sido muy modificada. ¿Eres optimista en el sentido de que se pueda encontrar algún vestigio, de que pueda ser productiva una investigación? Sí, yo creo que sí. Actualmente la única zona virgen que contemplamos es la zona entre el Castillo de San Antón y la Dársena. Eso ya hemos perdido muchísimo con los rellenos de la Solana y del paseo marítimo. Pero, sin embargo, allí pues no hace, ya digo, en el año 2001 encontramos un cepo de plomo. Posteriormente encontramos ánforas también, alguna ánfora suelta, rota por allí. Y yo creo que sí quedaría. ¿Por qué propongo la zona del Parrote? Bueno, porque como sabes, allí encima está la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago aparentemente está edificada sobre un antiguo templo romano. Aparecieron los pedestales de Marco Aurelio y Lucio Vero, donde se hace referencia a un exactor. Son pedestales para soportar estatuas de emperadores, ¿eh? No es ninguna cosa, no es ninguna broma. Aparece también aras, una de ellas dedicada a Fortuna. Fortuna es eso, la suerte, ¿no? En el viaje, probablemente, y además dedicada por un griego, Platón, con lo cual nos está hablando también de ese mundo marítimo. Aparecen allí también una factoría de fabricación de púrpura, ¿no?
es decir, de este tinte tan valioso, apareció en lo que es la plaza actual de Cánovas la Cruz, y aparece también, ya digo, los únicos materiales que tenemos de época romana contextualizados. Luego, claro, vete tú a saber en el resto del puerto lo que habría y lo que hay y lo que queda. Pero vamos, lo que es del muelle de Centenario hacia adentro, no queda nada porque ha sido dragado todo hasta los 10, 12 metros, ya muy por debajo de las cotas de utilización humana del puerto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. De hecho, sería fantástico poder hacer allí sondeos antes de que a alguien se le ocurra hacer allí un... Bueno, igual es un buen momento para recordar. Sí. Bueno, muy bien. queridos amigos, tenemos que marchar porque si no, los empleados de esta casa nos van a dejar encerrados. Y eso no lo quiere nadie. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Miguel, por Muchas gracias estar a con vosotros. nosotros, por contarnos todas estas cosas y por dejarnos con ganas de más. Así que Otra vez. seguramente habrá otra ocasión. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¡Felicidades!